¿Cómo hacer techno Detroit al estilo de Transmat? Básicamente el techno viene de Detroit y fueron 3 personas las que fundaron este estilo: John Atkins, Kevin Sanderson y Derrick May. Justamente este último, Derrick May, es el dueño del sello Transmat. Y este sello es el que puso de alguna manera las raíces de lo que hoy conocemos como techno. Justamente podemos encontrar un sonido limpio, unas armonías determinadas y mucha influencia del funk y de Kraftwerk. También podemos encontrar a este estilo de música no como techno Detroit, sino como high-tech soul. El Detroit Techno es un estilo bastante definido en cuanto a las armonías y los sonidos que se utilizan en su composición. Por ejemplo, para el ritmo se suelen utilizar las cajas típicas de Roland, las cajas de ritmo típicas de Roland, la 909, la 808, la 707 y la 727. Para la base principal se suele utilizar la 909 y aquí he construido un ritmo muy sencillo en cuanto a un kit y un hi-hat, que es un estilo bastante típico, bomba negras y hi-hat completando todos los huecos de la rejilla. Lo acompaña una 808, utilizando sonidos más livianos, no tan potentes como los de la 909, que van a de alguna manera marcar un poco el swing de todo ese ritmo. La 707 marca un poquito más que la 808 y nos da un sentido no tan electrónico, sino un poquito más natural. De hecho, es importante el tener en cuenta que este techno primigenio debe de sonar un poquito natural, ya que muchas de las raíces son del funk, viene del funk. Entonces el hecho de utilizar 707 y 727 nos va a dar esa sensación un poquito más musical al estilo clásico, que no simplemente utilizando 909 y 808. De hecho, la 727 es muy utilizada en cuanto al uso de los bongos. Y si ponemos en conjunto todo este ritmo, tenemos una percusión clásica de aquella época, finales de los años 80, y que define muy bien el estilo de Transmat, el estilo del Detroit Techno original. Sí, es verdad que he añadido algunos efectos, pero son efectos muy básicos. Por ejemplo, en la 808 desvío hacia un primal tap, que es un delay muy básico, y apenas está haciendo algo. Está dando una sensación como de habitación. Y si lo subo mucho, parece como si fueran reflexiones de una reverb, pero en realidad es un delay. En la 707 simplemente envío a una reverb, la reverb que viene de serie con Ableton, y tampoco está actuando demasiado. Su actuación es bastante relajada, simplemente para dar un poquito de extensión en la cola de los sonidos. Luego la 727 utiliza una combinación de la reverb y del delay para integrar ambas partes como algo sonando al unísono. Y la 909 va seca, va sin nada, porque va a ser la fundación, el pilar del ritmo. De hecho, necesito que suene más seca para que suene un poco más directa y potente que el resto de elementos. A continuación, lo más importante, o quizás una de las partes más importantes, como no en toda música, es el bajo. Se solía utilizar siempre un sonido determinado, el lately bass o el solid bass, diferentes nombres para el mismo sonido que venían en los sintes DX de Yamaha, en el DX100 o en el DX7. Aquí abro una emulación del DX7 de Arturia y veis, he cargado el lately bass. Si lo escuchamos vamos a reconocer rápidamente este tipo de sonido, ya que ha sido utilizado en muchas producciones, tanto de techno como de house.
Y lo importante en este estilo, aparte de utilizar el sonido, es generar una línea de bajo que no sea demasiado monótona, sino que baile, que suba, baje, esté bailando un poquito y que no sea demasiado estricta en cuanto al uso de la rejilla. Necesitamos imprimir ese funk dentro del estilo, así que vamos a ver cómo he construido esto. Si os fijáis, no está o no tiene el desarrollo típico de un bajo del techno actual, que básicamente en el techno actual sería una cosa parecida a esto, una secuencia que se repite, a lo mejor no con este cambio armónico, pero sí así. Es más monótono, ¿no? Más un sonido que empieza y continúa y continúa y continúa y nunca para. Sin embargo, en el techno Detroit necesitamos imprimir ese baile, ese subir y bajar, esos cambios para generar una sensación más armónica. Si me quedo con la percusión y con este bajo, empiezo a obtener ya una sensación de ese techno original. El bajo en este caso lo he enviado a ese efecto de delay que parece una especie de reflexión, de reverb, simplemente para integrarlo en el contexto. Y lo siguiente sería incluir un elemento que sí se repita, que sirva como soporte para el bajo y para la percusión. Básicamente que una el groove de una cosa con el groove de otra. Para ello he utilizado esta emulación del Korg Poly 800. De hecho, esta es una emulación gratuita en la cual podéis donar al autor del sinte y suena bastante bien. Es un sinte aditivo, pero se controla como un sustractivo. Aquí no tenemos todo el amplio control de elementos que podemos tener en un sinte de aditivo, como el Synclavier o algún sinte parecido. Entonces podemos conseguir sonidos entre medias entre la FM y la sustractiva. Es un sinte bastante utilizado en aquella época y simplemente lo utilizo porque se utilizaba en aquella época y nos va a dar el carácter o va a imprimir la sensación que se utilizaba en aquel momento. De hecho, este sonido está haciendo como de apertura al resto de la canción. Hace tan, 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 tan. Y lo que hace básicamente es como llamar la atención y decirnos que algo va a venir. Obviamente se quedará todo el rato sonando, porque también actuará como respuesta al bajo. Es probable que en algunas ocasiones el bajo se nos quede un poquito falto de peso y para ello puedo utilizar una emulación de un SH-101 o un sonido parecido con un bajo muy cerrado para que me sirva de sustento y soporte al bajo del DX7. Para ello tengo esta emulación del 101 que me he creado con el Diva. Y es un sonido muy sencillo. De hecho, lo único que hago es trabajar un poquito con el filtro y la envolvente. Entonces esto soporta o da base a esto. Básicamente están haciendo lo mismo. Ahora sí añado todo a la vez, pongo todo junto. Tengo un ritmo o una parte clásica de este tipo de música. ¿Qué falta? Falta una armonía que finalice o dé carácter a todo. Para ello he cogido también otro DX7 con un sonido muy clásico o algo parecido a un sonido clásico del DX7. Vamos a escucharlo. Y lo he pasado a través de un chorus del Juno, que también era una parte muy clásica o muy utilizada en aquella época. Si lo desconecto, vemos que es un sonido muy básico y de hecho en este estilo de música se utilizaban sonidos muy básicos, no se complicaban demasiado. Y lo interesante aquí es hacer acordes. ¿En qué escala? En una escala determinada, en una pentatónica.
Una pentatónica que solía ser la de re sostenido. Por lo tanto, simplemente tocando las notas negras del teclado, vamos a obtener esa sensación. Si toco cualquier acorde con esas teclas negras, obtengo esa sensación del Hi-Tech Soul o Detroit Techno original. De hecho, voy a improvisar, conectamos otra vez el chorus, y voy a improvisar en la base que ya tengo hecha. No estoy haciendo nada, simplemente estoy tocando teclas a lo loco y acordes a lo loco con esas teclas negras. Obviamente va a comenzar a sonar a Detroit Techno. ¿Por qué? Porque se utilizaba esa armonía. Muchas veces utilizar ciertas armonías nos va a dar ya la sensación de un estilo de música concreto. ¿Qué cosas se solían hacer con estos acordes? Trabajar con la rueda de pitch bend y generar cambios en el acorde, cambios muy, vamos a decir, muy reconocibles. Si ponemos todo, vamos a ver el cambio armónico que se genera. Vais a ver cómo enseguida podéis reconocerlo con algunos de los temas de este estilo. Aparte podemos añadir otros sonidos. De hecho, aquí he añadido otra emulación del Poly 800 con un sonido más sostenido que simplemente va cambiando notas sostenidas y emula un acorde pero sin ser un acorde. Simplemente es un soporte en alto que también es muy reconocible de este estilo de música. Como veis, es bastante sencillo hacer o emular el Detroit Techno de aquella época.